Señal directa. Y bueno, pues vamos a presentar a usted una entrevista sumamente valiosa, pues ya se encuentra en manos del Congreso de la Unión el paquete de las 20 reformas planteadas por el presidente López Obrador, quien resaltó que la Constitución debe reformarse porque actualmente, dice él, está plagada de conceptos neoliberales. ¿Y quién mejor que el destacado politólogo Javier Hurtado, gran amigo además, pues que está con nosotros para abordar este tema que pues está en la lengua de la mayor parte de los mexicanos con respecto a lo que se quiere hacer? Cuéntanos, por favor, de Javier Hurtado, ¿cuál es la visión política que tú percibes desde desde tu punto de vista? Sí, cómo no, Miguel Ángel. Mira, lo primero que se puede decir, y creo que es para decirlo en términos muy suaves, es que esta presentación del paquete de iniciativas de 18 reformas a la Constitución y 2 a leyes secundarias es completamente extraño y atípico en la historia del sistema político mexicano que existe después de la Constitución de 1917. Nunca, solamente en el caso de José López Portillo, en 1982, ha existido la experiencia de que un presidente de la República saliente presente una iniciativa de reforma constitucional, ya sea con la legislatura con la que él está terminando o con la que está por iniciar. En 1982, nosotros recordaremos, López Portillo, el 1 de septiembre, en su último informe de gobierno, anunció la nacionalización bancaria e inmediatamente presentó la iniciativa de reforma a la Constitución para proceder en consecuencia. Esa iniciativa pues se publicó días después, el 17 de noviembre de 1982, fue aprobada por la legislatura que entró y que ya era la legislatura que le correspondía o que entraba con Miguel de la Madrid. Recordemos que antes el presidente de la República tomaba posesión el 1 de diciembre y hoy lo hará el 1 de octubre. Entonces, el que el presidente de la República, en pleno proceso electoral que estamos en curso, y cuando la legislatura que a él le corresponde, por decirlo en su periodo, está por concluir, es decir, terminar sus sesiones y terminar el periodo de la legislatura en agosto del presente año, que el presidente en junio, en pleno proceso electoral, casi 3 meses antes de que termine la legislatura, presente un paquete de iniciativas, todas disímbolas de diferentes temas, de tutti frutti. Pues realmente lo menos que se puede decir, Miguel Ángel, es que esto es completamente extraño o atípico. Y si me lo permites para decirlo de otra manera, es una descortesía política con el nuevo presidente o presidenta, cualquiera que sea electo, ¿sí? No, nunca había existido eso. Así, ¿qué es lo que pretende el presidente? Marcarle el rumbo al próximo presidente, atarlo de manos. Si es que esta legislatura o la próxima le aprueba esas iniciativas, le va a poner una camisa de fuerza. Realmente esto me parece a mí muy extraño y debe de ser bien analizado. Lo menos que se puede decir es que lo que trata es de generar tema en la campaña electoral y pues ganar votos con eso, ¿no? Pero pues a final de cuentas, si vamos a suponer que si le aprueban o no alguna de esas iniciativas, parece ser que sí, que la de pensiones sí se va a aprobar, pues va a dejar comprometido el próximo gobierno, es decir, como lo que le ocurrió a Miguel de la Madrid con López Portillo cuando decretó la nacionalización bancaria. Por ejemplo, la operación del sistema de pensiones, aunque él dice que va a sembrar un capital semilla de 60 y tantos mil millones, pero pues ese capital semilla no sirve ni para el arranque, porque se ha considerado por empresas y calificadoras internacionales que el costo del sistema de pensiones costaría 430 mil millones de pesos. Entonces, a eso súmale, por ejemplo, lo del sistema de vivienda para los trabajadores que quiere, la atención médica y universal para todos. O sea, está interfiriendo ya en las decisiones del próximo presidente, sea quien sea. A mí me parece que, como te digo, lo menos que yo puedo decir es que eso es una descortesía política. Y si lo que pretende es que su partido
partido gane las elecciones, pues también quizá yo creo que hasta peor, porque entonces esos diputados y senadores, en el número que sean, pues van a sentir que al que le deben el cargo es al presidente saliente y no al candidato que triunfó y que sea el presidente. Muy Claro. grave. Oye, Javier, pero además quizá también habría que destacar esto que mencionas, al mezclar tantos temas en una agenda, con que algunos temas son prioritarios, otros no tanto, otros urge la revisión, por ejemplo, lo costoso que es para el país el Congreso de la Unión o los partidos políticos. Pues al mezclarlos todos se complica la discusión de fondo de lo que sí requiere el país, de lo que sí habría que sacar y lo que podría a lo mejor o bastaría nada más con acuerdos políticos, ¿no? Sí, de todos modos se requiere, digamos, una operación de reingeniería presupuestal y fiscal y financiera en México para poder cumplir con muchas de esas iniciativas. Mira, Sonia, yo he escuchado comentarios en el sentido de que dicen, no, pues es que eso lo va a sacar de la extinción de los organismos constitucionales autónomos y ahora, como tú lo mencionas también, pues de la reducción del financiamiento de los partidos políticos. Ay, no, por favor, eso no es nada. Por ejemplo, el INAI, que tanto dolor de cabeza le causa, tan solo cuesta 1,000 millones, y digo tan solo en comparación al costo de las pensiones. Por ejemplo, los partidos políticos, reducirles el 50% a los partidos políticos, que en este año van a recibir 12,000 millones de pesos en términos cerrados, pues serían 6,000 millones, más los 1,000 del INAI, y échale tú de los otros organismos constitucionales autónomos no muy relevantes, otros 4,000 o 3,000 millones, pues no llega ni a 10,000, y me voy grande si llega a 15,000 millones, contra 430,000 millones de pesos del costo de las pensiones. Pues ¿de dónde va a salir eso? O sea, yo no digo que no esté nadie de acuerdo, y me parece de mucha justicia esa propuesta que está haciendo el presidente, porque la verdad no es justo ese sistema de las afores, que las personas después de trabajar toda su vida se jubilen por una miseria. La verdad eso no es correcto ni es justo, pero tampoco creo yo que las cosas se hacen así, pues al aventón. Ándale, ahí vaya el sistema de pensiones, hay que aprobarlo y ahí luego vemos cómo nos arreglamos. No, pues yo pienso que hay que hacer corridas financieras y hay que hacer un análisis muy cuidadoso y meticuloso de las finanzas públicas para ver de dónde va a salir ese dinero, de dónde lo voy a agarrar y qué otros programas tengo que disminuir o cancelarles el dinero. Claro, pero a lo que ibas a que se agota justamente por tener que revisar este tema, la discusión a fondo de cuáles cambios sí serían necesarios, ¿no? Sí, claro, pues sí, porque viene ahí revuelto todo, ¿no? Y sí hay, digamos, hay algunas propuestas que sí vale la pena analizarlas, pero yo no creo que se puedan aprobar tan rápido. Incluso el proceso legislativo, en el mejor de los casos, yo definitivamente pienso que no daría para que fueran aprobadas este año. Además, el presupuesto de egresos, para el año que entra, el 25, se estaría aprobando y discutiendo ya en septiembre o en noviembre de este año, y yo veo que todavía no estaríamos en condiciones para saber cuál sería el costo de todas estas propuestas, que me parecen muy buenas, por supuesto, sin lugar a dudas. Pensiones para todos, pensión para las personas mayores de 65 años, salud para todos, sí, bueno, pero ¿cuánto va a costar eso? Mira, por ejemplo, en la Unión Europea existe un principio básico de los Estados miembros de la Unión Europea de que si tú quieres proponer y meter en las leyes o en la constitución de ese país ciertos derechos sociales, tienes que decir de dónde vas a agarrar el dinero para financiarlos. ¿Por qué? Porque si no, tiene que entrar la Unión Europea también a subvencionar esos derechos, porque la gente va y se queja ya de que no están cumpliendo sus derechos. Entonces, aquí en México eso no se hace. O sea, el presidente nada más dice, ahí va esto, pues sí, estamos de acuerdo, pero ¿dónde va a salir el dinero? Oye, Javier, y hay un punto también que es muy importante, que es la revisión al Poder Judicial, ¿no? El hecho que es una de las reformas de los planteamientos más polémicos, el tema de la elección de los funcionarios del Poder Judicial, cuando lo que se requiere, pues es una revisión a por qué el Poder Judicial le es muchas veces tan poco útil a la población, ¿no?
Sí, a mí me parece que esa propuesta también es polémica, debería de ser sujeta a un análisis y discusión. Y mira, déjame ligar lo que dices con una reflexión sobre lo mismo, pero más a fondo. A mí me parece lamentable que se haya utilizado el aniversario, el 107º aniversario de la promulgación de la Constitución, por un presidente de la República para plantear un paquete de 18 iniciativas constitucionales de tutti frutti y no plantear otras cuestiones de fondo sobre la Constitución. O sea, por ejemplo, ¿por qué la Constitución no es normativa y es un documento vivo, actuante, que regule las relaciones entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y los gobernantes? Sino que es una Constitución, por decirlo, como dicen algunos tratadistas, nominal, es decir, que nomás está escrita ahí, pero en verdad no tiene ningún impacto ni importancia real en las decisiones del país. ¿Por qué, por ejemplo, se da este excesivo número de reformas? Y el presidente está contribuyendo con ello. Le está agregando 18 más reformas a diferentes temas y artículos que quizá comprenderían 50 o 100 artículos de la Constitución, cuando hoy en día ya tenemos que México tiene la Constitución más reformada del mundo y la Constitución más extensa del mundo. Pues eso en verdad no puede seguir existiendo. ¿Por qué no se utilizó el acontecimiento para reflexionar sobre que el constituyente, mal llamado constituyente permanente, en realidad órgano revisor de la Constitución o poder revisor, aprueba reformas constitucionales que son anticonstitucionales? ¿Por qué no dijo algo sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no ha cumplido el Estado mexicano para adaptar a la Constitución a los estándares internacionales y eliminar de ahí la prisión preventiva oficiosa, que es completamente anticonstitucional e inconvencional? ¿Y qué digamos del arraigo? ¿Y qué digamos, por ejemplo, de la extinción de dominio? Entonces se utiliza para echarle más. Yo pienso que más bien lo que debería haber hecho era una reflexión sobre si necesitamos una nueva constitución o qué es lo que tenemos que hacer los mexicanos para que nuestra constitución sea realmente respetada y no se esté incurriendo en el mecanismo de que cualquier político le quiere meter todo a la constitución. La verdad es una situación única en el mundo. No existe una constitución tan grande como esta, les digo, ninguna, absolutamente. Antes la tenía la India y hoy ya la superamos nosotros. Entonces, creo que fue un mal acontecimiento, un mal aniversario. El poder legislativo con su presidenta, el poder judicial con su representante, el poder ejecutivo con su representante en Querétaro, cosa que nunca se había dado. Siempre habían existido los titulares de los tres poderes de la Unión, y el presidente de la República en Palacio Nacional, con un reducido número de personas, especialmente sus miembros de su gabinete legal y ampliado, dando a conocer un conjunto de reformas a la Constitución para echarle gasolina al fuego, en vez de reflexionar por qué tenemos la Constitución más reformada del mundo y que nadie respeta. Muy bien. Claro, Javier, te agradecemos mucho que nos hayas ayudado pues a revisar un poco esto. Sé que por la cantidad de temas habrá mucho que discutir y nos quedarán muchas horas de charla. Muchas gracias, buen día. Claro que sí, con gusto. Sí, apenas en la noche recibí las iniciativas. Claro. Estuve revisando algunas, pero algunas son muy extensas. Con todo gusto, cuando quieran que comentemos en particular, ya con más tiempo cada una de ellas, con mucho gusto. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Gracias, Javier. Muy gracias, buen día. es Javier Hurtado, Gracias. politólogo, expresidente del Colegio